Bienvenidos a Logopedia y Salud, el podcast de STI de Formación, espacio de referencia dedicado a la logopedia, de la mano de expertos de la logopedia y de la salud en general. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de Logopedia y Salud. Hoy tenemos el placer de contar con Andrea Plana González, logopeda especialista en niños, lenguaje y habla. Andrea, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Noelia. Bueno, lo primero de todo, el placer es mío. Te agradezco profundamente que hayas pensado en mí para hablar de un tema que es muy interesante y sobre todo que yo creo que va a solucionar muchas dudas a los papás en todo este tema del desarrollo lingüístico que tienen sus hijos. Así que nada, de este podcast espero que os resulte un rato agradable y sobre todo que desmitifiquemos todas esas ideas erróneas que hay sobre la articulación y también podamos hablar de información actualizada sobre este tema. Así que empezamos y gracias de nuevo por permitirme estar hoy aquí. Empezamos, Andrea. Bueno, mi niño todavía no pronuncia la R, título del podcast, que tenía muchas ganas, la verdad, de tratar contigo porque es frecuente que familias nos cojan cita en la consulta porque su hijo pues no pronuncia la R y en muchas ocasiones nos encontramos con niños que todavía son muy pequeños para ello. Pero esto, claro, los padres lo desconocen porque sencillamente pues comparan con el amiguito o el primo y piensan que su hijo también debería de pronunciarla, ¿no? Por lo tanto, cuéntanos, ¿cuál es la edad de adquisición de este fonema y a partir de qué edad también sería recomendable que los papás consultasen con un especialista, con un logopeda? Bueno, pues lo primero de todo has dado en el clavo porque los papás, aunque lo hagan siempre de una manera, o sea, sin maldad, ¿vale? Siempre se compara a ese niño con, como tú decías, el niño que va a su clase, el primo o simplemente el hermano mayor, ¿no? No es que mi hijo decía la R perfecta con 3 años y es que este ya tiene 3 años y no la dice, ¿no? Y en realidad tenemos que entender que cada niño tiene su ritmo de desarrollo, su ritmo de aprendizaje y siempre tenemos que respetarlo, obviamente, con unos límites, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la edad de adquisición del fonema? Pues vamos a decir que a partir de los 5 años, ¿vale? Luego hay estudios más específicos que nos dicen que depende de si es para papás voy a decir R fuerte y R suave, ¿vale? Aunque no se debería utilizar esta terminología, pero para que lo entendáis mejor. Bueno, pues hay autores que hablan de entre 5,6 y 6 años, ¿vale? Pero bueno, podemos decir que a partir de 5 años se podría empezar a adquirir. Esto no quiere decir que un niño más pequeño no pueda adquirir la R, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo una hija de 2 años y medio que hace una R fuerte perfecta y no es porque yo sea logopeda, porque haya practicado con ella o porque haya insistido en decir, pues mi hija, como soy logopeda, la va a decir antes que ningún niño. No, para nada, es simplemente pues, que cada niño, como decía, tiene su ritmo de aprendizaje y que cada uno pues, lo va a emitir cuando buenamente pueda o cuando le salga sin más, ¿vale? Entonces, una vez dicho este dato, ¿no? De que es a partir de los 5 años cuando se puede empezar a desarrollar, pero que puede ser entre los 5,5, 6, ¿vale? Yo recomendaría a los padres que se empezasen a ocupar del tema, no a preocupar, sino a ocupar a partir de los 6 años. Es decir, mi peque no dice una R adecuada o tiene dificultades o no sabe pronunciarla y tiene 6 años, entonces ahí sí que te recomiendo ir a un logopeda. Ojo, que sea especialista en habla, en lenguaje, ¿vale? Porque no todos los logopedas podemos estar especializados en todas las áreas. Y bueno, pues que sea él quien determine, quien evalúe, pues por qué se da y cómo podemos solucionarlo para empezar, bueno, pues un plan de tratamiento, ¿vale? Yo siempre digo que la información es poder, entonces las familias al tener esta información pueden estar más guiadas o más informadas de qué es normal y qué no es normal, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos nerviosos, no es que tiene 3 años y no la dice, claro, es que es normal que no la diga, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, si con 6 años tu pequeño no dice la R, entonces vete al logopeda y él te informará de todo. Siempre se ha conocido a esta dificultad de pronunciar la R como rotacismo. De hecho, en la enseñanza universitaria se sigue utilizando este término, pero esto no es así, ¿verdad, Andrea? Es un término muy extendido, pero mal utilizado por la gran mayoría. Cuéntanos, ¿qué es el rotacismo exactamente?
Bueno, pues es así, ¿vale? Como tú dices, es un término que se usa mal, pero mi pregunta es, ¿cómo no se va a utilizar mal este término si en los sitios referentes de aprendizaje, ya sea para logopedas o para otros profesionales como médicos, pediatras, maestros, profesores, pedagogos, se está explicando que esto es así, ¿no? Yo creo que al final, aunque llevemos muchos años dentro de una profesión y tengamos muchísima experiencia, tenemos que entender que la logopedia, al igual que otras ramas, es algo que evoluciona con el tiempo, ¿no? Que es una ciencia que estamos hablando de salud y que no va a ser siempre lo que estudiamos hace 20 años ni 30, sino que salen cosas nuevas, ¿vale? Entonces, el enfoque de cambiar a esta mal pronunciación de la R debe cambiar, ¿vale? Pero ocurre lo mismo con trastorno de los sonidos del habla. A mí me llegan muchos papás que me dicen, la maestra de audición, perdón, la logopeda del cole me ha dicho que tiene una dislalia. Y digo, vale, lo primero, ¿tu niño va a un cole público, va a un cole privado, un cole concertado, va a un cole público? Vale, digo, entonces seguramente no sea una maestra, o sea, no sea una logopeda del cole, sino que será una maestra de audición y lenguaje que le esté bien, ¿vale? Entonces tenemos que saber ahí un poco diferenciar. Y en segundo lugar, el término de dislalia está en desuso desde el año 1970. O sea, parece que 50 años no han sido suficientes para poner el término trastorno de los sonidos del habla, que es el que debemos utilizar. Bueno, pues con rotacismo ocurre exactamente lo mismo. Hay un jaleo, un lío ahí de términos, de información, de palabras, de sustituyo esto por lo otro, y siempre se ha dicho que el rotacismo es igual a que un niño no sepa articular la R, ¿vale? Bien la suave o bien la fuerte. Voy a decir y citar la definición tal cual, ¿vale? Según un autor que se llama Susaníbar, que define el rotacismo como la transformación de cualquier consonante rótica, que generalmente es, o sea, por el fonema L, ¿vale? Por ejemplo, porque esto es como muy técnico para papás. Se produce rotacismo cuando un peque, en vez de decir pelo, dice pero. Es decir, sustituye la L por la R y no al revés, que es lo que siempre se ha entendido. El término siempre conocido como rotacismo en realidad se llama lambdacismo, ¿vale? Y en este caso sí es una dificultad, una transformación del fonema rótico por otro fonema que también de forma bastante general y bastante frecuente suele ser la L. ¿Cómo sería el ejemplo? Menos técnico. Pues se produce un lambdacismo cuando el peque dice pelo en vez de decir perro. En este caso ha sustituido la rótica, la R, por la lateral, por la L. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente vamos a llamar a las cosas por su nombre. Es lambdacismo, pero se sigue utilizando rotacismo y de hecho hay veces que yo hablo con profesionales, ya no solo con padres, y digo lambdacismo y me dicen, ¿eso qué es? Entonces, bueno, yo creo que así según vayamos avanzando, pues se irá generalizando esta terminología, o eso espero. El fonema R es un sonido bastante característico y puede ser complicado de pronunciar para algunas personas. ¿Cuáles son las causas comunes de las dificultades para pronunciar el fonema R, Andrea? Bueno, pues teniendo en cuenta que este podcast es especialmente dedicado para padres y vamos a solventar dudas, no me voy a poner aquí muy técnica ni muy teórica, pero las causas son muchas, ¿vale? Lo primero que tenemos que determinar es si es una alteración de tipo fonético o fonológico, que básicamente esto quiere decir si el peque tiene dificultades para emitir el sonido de manera aislada o si lo emite perfectamente de manera aislada o en repetición, pero no es capaz de integrarlo en su discurso. Es decir, tú le dices al niño el perro y el niño te dice el perro. Ahora bien, cuando él está hablando y dice, pues sí, el otro día había un perro, de esa R ya no te la hace bien, ¿vale? Lo primero es eso. Lo segundo es saber causas. Causas, bueno, son muchas, son como digo, es una teología muy variada, pero bueno, para que los papás tengáis de ejemplo, causas pueden ser una causa morfológica, es decir, que haya una alteración en la estructura, como por ejemplo puede ser un frenillo lingual limitante, o como también puede ser una dificultad en la discriminación auditiva de ese fonema. Y digo puede porque no siempre tiene que ser así. Yo en consulta he tenido niños que tenían un frenillo lingual muy corto y que realmente podían y han conseguido, ¿no? Emitir el fonema R. Entonces no tenemos que limitarnos nosotros mentalmente a decir, no, es que todo niño que tenga un frenillo corto tiene que ser intervenido porque si no, no va a poder pronunciar la R. No, eso no es así. A veces sí que puede ser una causa, pero yo creo que la clave de esto es analizar de forma exhaustiva y pormenorizada bueno, a cada paciente que llega a nuestra consulta y valorar pues, las necesidades que cada uno tiene, las características y así poder amoldar un plan de tratamiento que esté 100% personalizado para esa persona.
Ujú. En la actualidad todavía me encuentro con intervenciones, a ver, sin generalizar, pero sobre todo donde más en el ámbito educativo, con listados de praxias bucofonatorias, eh, linguales, labiales, de soplo, que se les da a la familia para reforzar en casa lo que han estado trabajando. ¿Qué opinas de las praxias para la adquisición de este sonido? O de Bueno, cualquier otro. respuesta corta, no tienen sentido, no tienen fundamento, no tienen, bajo mi punto de vista, ¿vale? Yo, logopeda Andrea Plana González, bajo mi punto de vista, no tienen ningún fundamento ni ningún razonamiento clínico. Son listados generales de hace la tira de años que simplemente se han ido pasando de boca a boca, se hacen porque es general, porque no tienes que adaptar a ningún paciente, porque se piensa, hay una falsa sensación de eficacia, obviamente, porque si el niño mejora o consigue el fonema en 9 meses no es porque haya hecho las praxias, otras cosas se habrá hecho, ¿no? Digo yo, no tienen ningún sentido hacer praxias. Las praxias hoy en día no se determinan o no se llaman praxias, sino que se denominan movimientos orofaciales y laringios no verbales. Y básicamente son movimientos exagerados, muy diferentes a los naturales, a los que se produce en la cavidad oral durante el discurso. Y sobre todo son movimientos en los que no hay sonido, ¿vale? Sabemos que la audición está en el origen del control motor oral del habla. Es decir, los peques aprenden ese habla, esa articulación y ese lenguaje por imitación. Si yo estoy haciendo un abro o cierro la boca o llevo la lengua de una comisura a otra, pero no estoy emitiendo ningún tipo de sonido ni ningún tipo de información lingüística, no entiendo cómo se pretende o qué relación se encuentra en que haciendo eso el peque va a mejorar o va a conseguir ese fonema. O sea, bajo mi punto de vista, no tiene ninguna relación, no tiene ningún fundamento y entonces pues no está indicado porque que a lo mejor no va a reportar algo malo al paciente, pero es que no tiene ningún beneficio ni ningún sustento. Entonces, me parecen una pérdida de tiempo, así en resumen. Ujú. Totalmente de acuerdo. También están las interminables listas de palabras con R para que el niño las pronuncie incesantemente cuando ese sonido todavía no está conseguido. Es decir, les hacemos repetir palabras que llevan el sonido R para adquirirlo. Y esto creo que es un gran error. Cuéntanos, ¿por qué? Pues sí, como tú bien dices, es un error garrafal además. Todo lleva un orden, o sea, yo esto siempre lo explico como si fuera una escalera, ¿no? Tú tienes una escalera de 12 escalones y tú, si pretendes no caerte y llegar al último, pues subes el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? No dices, venga, voy a saltar del primero al cuarto y luego del cuarto al décimo. Bueno, pues salta, pero corres el riesgo de caerte, ¿no? Y de tener una lesión. Bueno, en este caso ocurre lo mismo. En el caso de la adquisición de un fonema, es un proceso que se debe seguir de forma ordenada y además no se puede pasar de un escalón al otro si no hemos afianzado el anterior, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Lo primero que tenemos que conseguir, trabajando el modo, la zona articulatoria, etcétera, etcétera, tampoco me voy a meter en técnicas, ¿vale? Ni en ejercicios, pero queremos conseguir que el peque sea capaz de emitir ese fonema de forma aislada. Una vez que hemos asegurado que se dice de forma aislada, de forma correcta, pasaremos a sílabas inversas y directas. De las sílabas pasaremos a palabras cortas, de palabras cortas a palabras más largas, de palabras más largas a frases y oraciones, de frases y oraciones al discurso, a trabalenguas, a cosas que sean más complicadas. Pero lo que nos podemos encontrar es que si en los primeros días o en las primeras semanas de intervención, si los papás, ¿no? Con toda su buena fe, o el logopeda con toda su buena fe, pero que no está lo suficientemente formado en este ámbito, se dedica a decir al niño, venga, repite conmigo, risa, remo, rulo, y en realidad no tiene ese fonema adquirido de una manera correcta, lo que vamos a conseguir es que se generalice el fonema mal pronunciado. Es decir, que no sea capaz, ¿no? de meter y generalizar en su discurso un fonema que está bien dicho, porque no lo ha dicho todavía bien, ¿no? Que es como que queremos ir por delante de su ritmo de desarrollo, de su ritmo de aprendizaje en este caso, y eso es un error que se puede cometer desde las terapias si, como digo, el logopeda no tiene suficientemente formación o formación actualizada, y también las familias. Así que familias, no lo hagáis. Sabemos que lo hacéis con toda vuestra buena fe, pero no es necesario en ese momento. Cuando sea necesario, nosotros os informamos de ya podéis practicar palabras o repetición o tal en casa, pero hasta entonces nada. Ujú.
Otro tema que siempre insisto mucho en consulta con los papás es la manera que tienen de corregirlos cuando no pronuncian correctamente, ¿no? El sonido R o como digo, cualquier otro. Por naturaleza les sale, no se dice así, repite conmigo, carro, venga, otra vez, carro, mira cómo mamá pone la lengua arriba. Este tipo de correcciones sabemos que no son adecuadas por las consecuencias que puede tener. Cuéntanos, ¿qué puede ocurrir si estamos constantemente corrigiendo de una manera directa al niño y si realmente esto llega a ser efectivo para conseguir la R o cualquier otro sonido? Vale, pues ya te adelanto que no es efectivo. Aquí quiero hablar de un término importante profesionalmente, personalmente, que cualquier persona no debería tener en cuenta, que es la empatía. Tratar al otro como te gustaría que te tratasen a ti. Obviamente a nadie nos gusta que nos señalen, que nos corrijan, que nos repitan, pues lo has hecho mal, pues no es así, pues hace de esta otra manera. Entonces, hacer ese tipo de intervenciones y de comentarios a un niño, por muy pequeño que sea, aunque no demos importancia o no pensemos del calado emocional que eso puede suponer en él, pues no le beneficia, no le ayuda en absoluto, ¿vale? ¿Qué puede generar? Pues puede generar que el peque tenga más inseguridad, que muestre momentos de mutismo y se quede callado o se quede bloqueado, o se quede bloqueado cuando quiere decir algo, pero por ese miedo o esa ansiedad anticipatoria de no lo voy a decir bien, mi madre me dijo que se decía así y a mí todavía no me sale. Entonces, el consejo que yo creo que puedo dar para los padres es dar un feedback positivo, como decías tú, Noelia, en vez de decirles, no se hace así, lo has dicho mal, venga, repítelo conmigo de otra manera. Lo que vamos a hacer es una corrección que se llama indirecta. ¿Qué hacemos? Si el peque, por ejemplo, nos dice, mamá, quiero que me compres un perro, en vez de decirme, mamá, quiero que me compres un perro, yo no le tengo que decir, no se dice quiero que me compres un perro, se dice quiero que me compres un perro. Eso sería lo que no hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Pues cuando el peque me dice eso, yo le devuelvo el mensaje corregido y además amplificado. ¿Qué le tendría que decir? Anda, ¿te gustaría que tuviéramos un perro? ¿Qué te parece si adoptamos uno? ¿De qué color te gustan más, no? Es como te estoy dando el mensaje que tú has dicho con esa corrección articulatoria y además te estoy incluyendo más información lingüística, ¿no? Esta yo creo que es la mejor manera de dar ese feedback positivo y de no señalar, criticar y hacerlo de un modo mucho más negativo para ellos, que como digo, no solamente no vamos a encontrar una mejoría en la parte lingüística, sino que también puede afectar negativamente a la parte afectiva de ese niño. Así es. ¿Cuál es el enfoque terapéutico que sueles utilizar para ayudar a los niños que tienen dificultades en pronunciar este fonema, en el fonema R? Bueno, obviamente no podemos, como digo, hablar de técnicas, de ejercicios, de materiales o recursos o herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque sería algo mucho más técnico y más enfocado para logopedas. Pero bueno, de manera general puedo decir que en mis sesiones intento que haya un enfoque práctico, dinámico y sobre todo basado en el gusto, los intereses y las motivaciones de ese niño. Cuando un niño viene a terapia para trabajar una alteración, una patología, un trastorno, un problema, lo que sea, ¿vale? Viene para solucionarlo, pero si eso se puede solucionar pasándolo bien y que él tenga ganas y que tenga esa motivación, al final eso va a tener mucho que ver, ¿no?, con el pronóstico y con la evolución que tenga, ¿no? Antes que si ese niño viene obligado, que no le gusta lo que hacemos, que le siento enfrente de un espejo y es una sesión aburrida. Entonces, partiendo de esa base, pues eso, un enfoque práctico, un enfoque dinámico y sobre todo una buena evaluación. Para mí, la evaluación es la parte más importante de todo el proceso terapéutico con el paciente porque es lo que me permite conocer a ese paciente y diferenciarlo de otros pacientes que vienen por este mismo problema. Es lo que me permite tener una visión holística, e integral de esa persona, valorarlo como persona y no como no pronuncia la R y ya está. Y bueno, pues valorar qué necesidades, qué limitaciones, qué características, qué debilidades y también qué habilidades tiene esa persona como paciente y como persona que llega a mi consulta. Sabemos que el sonido R es de los complicados, pero ¿cuánto aproximadamente se puede demorar un tratamiento para pronunciarlo? Bueno, pues ojalá, esto se lo digo a las familias, digo, yo soy logopeda y no soy maga. Ojalá yo tuviera una varita mágica para decir, pues calculo que en 12,5 sesiones o creo que en 4 meses y 2 semanas, no, es imposible, no se puede saber. No se puede saber porque entran en juego muchos factores y la mayoría de esos factores no dependen del logopeda, sino que dependen del paciente y de la familia. Entonces, como digo, básicamente podemos decir una duración genérica, ¿vale? Yo he tenido pacientes que han estado un mes y he tenido pacientes que han estado 3,
Pero lo que sí podemos decir es que no sería normal estar en tratamiento 6, 8, 12 meses. Es demasiado para tratar una alteración así. Obviamente hay que analizar cada caso individualizadamente y determinar, bueno, pues si solamente viene por esto o tiene otros trastornos asociados. Eso también va a hacer que varíe, ¿no?, la duración de la intervención. También entran en juego otros factores, como decía, la motivación, la asiduidad de asistencia a las sesiones, la complicidad o la alianza terapéutica que tengamos con ese paciente, la implicación y colaboración por parte de la familia, que ese paciente venga de tratamientos previos o que sea su primera vez con un logopeda. Nos llegan pacientes que han estado 3 años en un logopeda y que todavía no me dicen la R, y es como, son pacientes que vienen bloqueados mentalmente de no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir, y hasta que no, el principio de las sesiones o las sesiones del principio, mejor dicho, deben ser también como un poco de ayuda de cambiar el chip de lo que han estado haciendo todo este tiempo, porque vienen bloqueados de que no van a ser capaces. Y eso dificulta mucho la evolución que vamos a tener durante las sesiones. Entonces, bueno, pues eso, entre 1 y 3 meses de manera muy general, teniendo en cuenta matices de cada paciente, y no deberían ser tratamientos que duren 1 año de extensión. Bueno, para ir finalizando, Andrea, unos consejos para todos los papás que nos están escuchando, que tengan un hijo con más de 6 años y que no pronuncia la R. Bueno, pues lo primero de todo, ya lo he dicho antes, no preocuparse, sino ocuparse cuando empiezan a tener alguna duda. No buscar en internet, que esto es algo también muy común, sino buscar un logopeda, eso sí, que esté actualizado, que esté especializado en todo este tema del habla, y pues ponerse en sus manos, confiar en él y que sea él quien valore, ¿no?, qué pasa, por qué pasa y cómo se soluciona. Seguir las pautas que el logopeda dice, los consejos, es decir, si el logopeda te dice mejor no le corrijas así, hazlo de esta manera, o no le hagas repetir estas palabras, haz caso al logopeda, que es realmente el profesional que tiene esta formación y esta información y que te va a ayudar y es el especialista. Y bueno, pues darle la importancia que merece, ¿no? Muchos profesionales, entre ellos algunos pediatras, de manera generalizada, porque no todos, pues siempre dicen, no, bueno, no te preocupes, hay niños que lo dicen con 10 años. Bueno, pues como digo, cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, pero siempre dentro de unos límites. Si tu peque con 6 años no dice la R, entonces vete a un logopeda que valore qué está pasando ahí. Pero no pienses que no, con el tiempo se va a pasar por sí solo, ¿no? No, no hay un jarabe, no hay una pastilla. Esto es rehabilitación y enseñar la función, en este caso, de articulación de este fonema. No hay ningún truco más. Bueno, Andrea, qué interesante todo lo que nos has contado, qué buenos consejos nos has dado. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir, pues, tu experiencia y conocimientos. Esperamos volver a tenerte en el podcast de Logopedia y Salud de Stile Formación, y gracias por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias a ti de nuevo. La verdad que se me ha pasado rapidísimo y me ha encantado estar aquí compartiendo este rato, y de verdad deseo que, bueno, podamos compartir muchos más. Así que te mando un abrazo, Noelia, gracias, y gracias a todos los que estáis aquí también escuchándonos. Gracias a ti. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que puedes escucharlo en nuestro portal web online.cursoslogopedia.es. Nos vemos en el siguiente podcast.